Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora y desde donde nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, de José Gregorio Hernández. Hoy, esta noche, especialmente nos vamos a dedicar a tratar un tema en específico de interés público y muy relacionado pues a las actividades que desarrollan los jóvenes en la actualidad y hace pues centenios, milenios, y esto tiene que ver con el consumo de sustancias, específicamente alrededor de el alcohol, pero pues no nos acortaremos solamente al alcohol, y relacionado a un suceso que ocurrió durante la semana pasada, el día martes, en Girardot, en donde uno de los personajes pues de la vida pública más conocidos del país, actual dirigente de izquierda, Gustavo Petro, se encontraba en Girardot aproximadamente pues en horas de la noche, en donde presentó demostraciones de lo que parecía ser un estado de embriaguez por su parte, lo cual dejó pues muy impresionado al país, pues en cuanto a que no es lo común que se desplieguen este tipo de actuaciones en una situación pública, y pues por ende se generó pues todo un revuelo al otro día alrededor de lo que ocurrió, muchos chistes, muchos memes después. Estamos nosotros acá como estudiantes de Derecho analizando jurídicamente y también desde nuestra perspectiva de jóvenes que tiene esto en relación a nosotros, que podemos reflexionar. Y pues para presentarnos desde antes, mi nombre es Emilio Archila, yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana de 10º semestre. Rafael Torres también nos acompaña de la Javeriana de 10º semestre, y Juan Pablo Carbonell nos acompaña de la Universidad de los Andes, también estudiante de Derecho, finalizando su carrera. Entonces, en primer lugar, ¿qué opinan ustedes? O sea, yo quiero saber qué piensan de esto, que tiene, o sea, una cosa que podemos tratar es cómo esto se relaciona con el derecho a la intimidad, que por ser un personaje público, Gustavo Petro renuncia a cierto derecho a la intimidad que él sostiene. Pero pues, ¿qué piensan ustedes preliminarmente acerca de lo que ocurre? Como jóvenes también, ¿qué piensan sobre el consumo de sustancias? Y más allá de la responsabilidad disciplinaria que pueda sufrir este personaje como senador por estar bebiendo en una presentación pública, que no deja de ser pues un acto pues oficial de cierta manera, ¿qué se les ocurre? Rafael, de pronto, si quieres comenzar. A mí el video, pues la verdad, como a muchos, pues me causó bastante gracia. Me impresionó cómo Petro tiene tan aprendido su discurso que, aunque esté con tragos, lo dio pues bien, o sea, lo dio claro. Y digamos que, pues salvo, o sea, me parece primero pues como una falta de, pues como de respeto y de responsabilidad con la gente que asiste a ese evento, llegar en ese estado en el que estaba, porque pues la verdad no sé, yo creo que ni Diomedes se montaba escenarios tan mal como estaba el Petro, pero creo que, no sé, la verdad creo que a mí por lo particular pues me parece que pues sancionarlo disciplinariamente no, pues mejor dicho, lo peor que le puede pasar a Petro fue lo que le pasó, que es que se convirtió en tendencia por eso. Pero lo que sí me parece es que el tipo igual tiene una base de votantes tan fuerte que estas cosas no le afectan mucho, y eso me impresionó bastante. Juan Pablo, ¿qué piensas tú?
Ok, Emi, gracias. Bueno, primero de nuevo feliz de estar acá con ustedes y también tocando un tema particular mucho más allá de los memes, ¿no? Porque pues esto solo se quedó en una inmensa cantidad de memes, pero de resto no se dijo nada y muy pocos análisis salieron de este tema, por lo que me parece importante que lo estamos mirando. Yo lo primero que me gustaría decir es, pues, concuerdo, voy en una misma línea como la de Rafa, pero también siento que hay que agarrar el tema un poco con pinzas si uno lo quiere analizar bien, más allá de lo chistoso también que realmente fue, ¿no? Porque no podemos partir tampoco de una base fundamentalista como solemos tener acá en el país para ver las relaciones que las personas tienen con las drogas, porque el alcohol también es una droga catalogada por la Organización Mundial de la Salud y pues la idea es que pues podamos ver esa relación. Y pues a lo que a mí me gustaría tratar ahora es como verlo también desde interpretaciones más contextuales que la mera sanción a este tipo estaba tomado. Y que pues muchos defensores incluso de Petro simplemente ciegamente dijeron no, pero eso no importa porque todo lo que está diciendo está excelente, que yo no sé qué, y empezaban a entremezclar la acción que él había tenido con sus ideas y con sus propuestas, y también los detractores de Petro, pues en una misma lógica que no llevaba a ningún lado. Entonces yo siento que la clave es mirar esta clase de cosas con interpretaciones contextuales, pero pues yo creo que ya nos adentraremos más en la discusión para seguir tratando el tema. No sé qué opine de mí. En línea de lo que dice Juan Pablo, a mí me parece pertinente señalar que como país nosotros, los colombianos, eh, según cifras de portafolio, pasamos de beber 1.760,9 millones de litros de alcohol en 2019 a 1.852,1 millones de litros el año pasado, que lo señala un informe de Euromonitor International que indica que la industria de bebidas alcohólicas en Colombia a través de supermercados creció en un 5,2% en 2020 en términos de volumen respecto al año anterior, lo cual significa que el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en casa de los colombianos llegó a 36,4 litros y por su parte esta cifra en dineros, en términos de dinero, supone unos 16,2 billones de pesos en total. Entonces yo creo que lo que nos dice Juan Pablo es muy cierto, porque una cosa es la realidad de, de lo que se dice en los chistes y otra cosa es lo que está pasando en las casas en el día a día, que como lo hemos hablado en programas anteriores, también hay problemas de maritales en donde las personas también dentro de la pandemia pues ejercían violencia unas sobre otras, pero esto que es el consumo de alcohol es algo que no es muy hablado y que no sabe, y que como dice Rafael, de pronto no afectó tanto pues la percepción de Petro como uno llegaría a creerlo, y de pronto es por eso mismo de lo que hablamos, de que muchas personas consumen este tipo de sustancias en sus casas y pues lo ven como algo normal e inclusive no se impresionan en el momento de que el jefe, la persona que quiere ser el jefe de Estado se encuentre en un estado así. Pero yo creo que tiene, escuchando otro tipo de cosas como un debate que ocurrió pues con candidatos presidenciales de, de la candidatura del equipo por Colombia, se hablaba de que hoy en día la mitad de las sustancias que se fabrican en Colombia, casi la mitad, se quedan en Colombia. Y entonces estaban hablando de que somos un país consumidor. Entonces no sé qué piensen ustedes como jóvenes acerca de esto, de que de pronto, no sé si en Colombia se está entendiendo más laxa la manera pues de relacionarse con este tipo de sustancias, o ustedes creen que es un fenómeno más mundial, o creen que es más de la juventud, o creen que creen al respecto. Dale, dale, compa, dale. Listo, listo. Gracias, Rafa. Pues en primer lugar, yo creo que es complejo porque pues depende incluso la droga en la que uno está hablando, porque como ya tú lo enunciaste, nuestra manera de relacionarnos con ellas también es compleja y en el caso del alcohol es una droga que está socialmente aceptada, como incluso otras de menor envergadura que también pueden afectar nuestro cuerpo, que también están socialmente afectadas.
y con el alcohol es muy complejo porque puede generar incluso muchos daños de algunas que están completamente, que se penalizan, incluso, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la marihuana, que es el más clásico, pero que nosotros la adecuamos y la incorporamos completamente en nuestra vida social y pues en nuestra relación con nosotros mismos inclusive. Entonces, pues es clave eso de que nosotros también somos consumidores y por eso tenemos que tener en cuenta esa situación. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Eh, ¿Cómo esta esfera íntima también se empieza a extrapolar a la esfera pública, que es el caso de Petro, que por eso es tan interesante, que ya se rompen unas líneas, además porque es una figura pública, pues que ya se afecta, digamos, estos tiempos, lugares y personas que deberían ser claros y que Rafael desde el comienzo empezó a decir, pues esto fue una falta de respeto al comienzo y que es algo con lo que yo estaría de acuerdo, pero me gustaría hilar más con ustedes. También me parece en tema jurídico, pues para relacionar con el tema del alcohol, a mí siempre me impresionó desde que entré a la facultad que el Estado tenía el monopolio frente a los alcoholes distilados, no, pues no los fermentados, pero siempre me impresionó que en Colombia desde chiquitos empezamos a tomar alcoholes distilados que son mucho más fuertes. Pues esto genera como una relación muy interesante, la que el pueblo colombiano tenemos con el alcohol, porque en países, pues por así decirlo, más europeos o inclusive los americanos, la gente empieza tomando, bueno, no, los americanos también se parecen más a nosotros, pero en Europa la gente en su juventud empieza tomando vino y empieza tomando cerveza y nosotros desde chiquitos empezamos tomando aguardiente. Y eso hace que y por eso es que en Colombia es el único país en el mundo en donde en el mundial se tiene que declarar ley seca. Porque en Colombia el tema del alcohol no es un tema de que la gente tome muchos días, sino que cuando toma en serio y toma además alcohol fuerte. Entonces, esto fue, digamos, yo creo que lo que le pasó a Petro cuando él dice que me cayó mal un trago, pues yo creo que él se echó sus guaritos y esto fue lo que le pasó y es parte de la idiosincrasia que tiene el pueblo colombiano con el alcohol y de cómo tomamos nosotros. Sí, yo creo que culturalmente es muy fuerte y tiene que ver, como decía Juan Pablo al comienzo, con que estas sustancias pues terminan siendo todas drogas realmente. O sea, y culturalmente acá en Colombia tenemos una tendencia que me gustaría observar desde la óptica de que pues en contra de las sustancias que no son el alcohol y por ende se genera como una cierta no adoración, sino una cierta amistad o percepción del alcohol muy cercana en cuanto a que las otras sustancias yo creo que han sido prohibidas, por ejemplo, a través del primer tratado que ratificó Colombia, único de estupefacientes en el 61, que clasificaba las sustancias estupefacientes, que eran las sustancias que generaban una alta posibilidad de generar dependencia, clasificó a otras sustancias y todo esto fue dentro de las Naciones Unidas y entonces eso dejó a países como Colombia que sufrieron a la ola del narcotráfico muy sumidas dentro de lo que es el alcohol y ahora que viene toda esta nueva ola de legalización pues de lugares internacionales, entonces se sienten pues uno como colombiano inclusive siendo instruido pues se siente de cierta manera confundido porque toca mirar muy a fondo realmente de dónde vienen estas prohibiciones, darse cuenta que realmente no tienen tanto el sustento, en mi opinión, como el que uno esperaría, porque pues sustancias, por ejemplo, dependientes como las estupefacientes, el alcohol podría caber dentro de esa clasificación. Sustancias psicotrópicas como las que trataba de regir el acuerdo o el convenio sobre sustancias psicotrópicas del 71 que fue luego, que eran concebidas como que generan alusiones y distorsiones de la realidad. El alcohol también podría distorsionar la realidad. Inclusive si uno lo ve desde una óptica de salud en cuanto a la afectación que le generan al consumidor, vemos que el alcohol mata a millones de personas y el cigarrillo también. Entonces cuando uno ve por qué se están prohibiendo estas cosas a través de estos convenios o
cómo se clasificaban, pues vemos que las razones políticas afectan directamente a Colombia en todos sus aspectos, culturales, sociales, económicos. No sé qué piensen al respecto de eso. De hecho, Emi, y no sé también si Rafa quieres comentar acerca de esto, no sé si ustedes sabían que hay una clasificación muy grande que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre las drogas entre drogas blandas y drogas duras, siendo las duras las que te pueden generar dependencia física pero también psicológica y las blandas solo alguna de las dos. Y eso también depende de los factores que uno tenga, pues genéticos, porque ustedes saben que la adicción tiene mucho que ver con eso. Y recientemente la marihuana la sacaron de las drogas duras hasta las drogas blandas porque la evidencia no mentía que esa clasificación estaba no basada por los hechos, por el material fáctico, sino sencillamente por razones políticas y siento que el punto que trae mi a colación es muy importante para entender también cómo lo relacionamos, porque es que aquí también va que esto es un problema de salud pública y donde es un círculo vicioso porque se termina satanizando al consumidor, los canales siguen prohibidos, entonces el consumidor sigue accediendo por canales ilícitos que, que perjudican más incluso la salud pública y entonces pues se entra como en este círculo vicioso donde no hay protección por ningún lado, se combate la guerra de maneras ineficaces pues se empieza una guerra perdida desde el comienzo. Bueno, y también es increíble cómo Petro nos ha puesto a hablar de este tema tan amplio y tan interesante. Sí, a mí el tema cultural es muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si Petro no hubiera llegado borracho, sino drogado? Digamos, cuál hubiera sido la percepción, porque, digamos, yo le tengo mucho más miedo a un borracho que a alguien que está fumado marihuana. Yo, pues de lo que he visto siempre, y esa es una pregunta muy interesante culturalmente, ¿qué hubiera pasado como dijo Juan Pablo cuando empezó el podcast, el programa? Eh, Aparte de los memes, nadie se ha escandalizado, o sea, aquí no nos parece tan mal ver a alguien tomando trago antes de una, pues nos da risa, pero es como, pues como que a cualquiera le pasa. Obviamente el tipo está llegando borracho al trabajo, es el equivalente. Algo que a mí me parece muy interesante, pensando en lo que ustedes dicen, es cómo Colombia, al ser tan pluricultural como lo es, la percepción sobre el consumo de sustancias realmente cambia drásticamente dependiendo de la región en la que se encuentren las personas con las que uno llegue pues a hablar acerca del tema. Por ejemplo, si lo pensamos, regiones que lastimosamente han sido cocaleras tienen una relación con este tipo de sustancias muy fuerte en cuanto a lo que ha generado una simple sustancia dentro de su propia comunidad, como lo puede ser a través de la violencia que le han ejercido a su familia o a sí mismo por la fabricación de estos, de estas sustancias. Si uno va a otras regiones más conservadoras aún, pues como lo pueden ser algunas partes de, digamos, Antioquia o del Cauca, del Valle del Cauca, entonces se pueden llegar a concebir de diferentes maneras las sustancias en cuanto a que hay comunidades o familias de estratos socioeconómicos diferentes o de condiciones socioeconómicas, digamos, un poco más altas que repudian ese tipo de temas por lo que han vivido de la violencia desde antes. Si uno se va a otras regiones como el Pacífico, entonces también pueden ser más violentas. Si uno se va, entonces termina siendo casi que innumerable las diferencias que tienen las personas. Pues me quedaría difícil poder realmente tratar de recoger cuál es la opinión colombiana alrededor de este tipo de cosas. Sé que la jurisprudencia sí ha observado, por ejemplo, temas como las de la dosis mínima desde la perspectiva de que el consumidor es pues un enfermo de cierta manera, lo cual lo veo como un problema en la jurisprudencia porque no es un consumo totalmente recreativo, sino que se considera que para otorgarle esa dosis mínima tiene que ser un consumo habitual,
por una condición, pero suele ser negativa. Yo creo que ese aspecto no salió tan, pues podría ser mejor, pero no sé qué piensen ustedes acerca de, por ejemplo, eso, la liberalización de algunas sustancias, su relación con las comunidades y también de pronto, ahorita, si ustedes creen que como jóvenes, hacia dónde va la línea de esto o cuál es la tendencia. Yo soy muy pro liberalización en términos de drogas, porque creo que de las pocas guerras que ha perdido Estados Unidos, una claramente es la guerra contra las drogas. Digamos, los impactos que tuvo en la comunidad negra, la manera en cómo criminalizaron el consumo de drogas fue muy fuerte, porque digamos en Estados Unidos pasó una cosa que separó, o sea, digamos, hizo que el índice de madres solteras, cabezas de familia, de familias afrodescendientes subiera muchísimo, porque encarcelaron a muchos afroamericanos, hombres que eran pues papás recién casados por consumir crack especialmente, y tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad. Y yo, digamos, soy muy pro liberalización. En este momento hay un candidato que se llama Gabriel Santos, que es alguien que, a pesar de que es como de la ala bastante de derecha, pretende algo de la liberalización, y me parece que en este país es muy interesante porque somos el país que más ha sufrido, tal vez en el mundo, la guerra del narcotráfico, y nunca se ha planteado de verdad la posibilidad de legalizar las drogas, y es algo que tal vez somos como que la droga es tan cara, es porque es ilegal y ha permitido financiar un montón de guerra, y siempre hemos visto como el camino militar, pero nunca el camino de la liberalización, y es muy interesante en este país, aunque la gente creo que es muy cerrada a esto, es muy interesante plantearlo. Sobre todo, y para planteárselo a nuestra audiencia antes de que siga Juan Pablo, por un dato muy interesante, que es que según Joras Ferweda en su escrito The Effect of Money Laundering During the Financial Crisis, o sea, el efecto de el lavado de dinero durante la crisis financiera del 2008 en la universidad suya que queda en Dubrovnik, Croacia. Por cada dólar de ayuda humanitaria que envían los países occidentales a los países pobres, estos reciben $10 de vuelta como consecuencia del flujo de dinero proveniente de las economías ilícitas. Es decir, todo ese tema cultural que hay alrededor de ayudarnos a nosotros como país en todos estos programas o en todas estas ayudas, por cada dólar que nos dan en ese tipo de ayudas, nosotros debajo de la mesa a los países desarrollados les pasamos $10. Entonces, nosotros sufrimos la violencia y derramamos la sangre, mientras que los países desarrollados reciben todo el dinero, porque aproximadamente 85 o 90 centavos de dólar de cada dólar que se venden en Estados Unidos de sustancias ilícitas se quedan allá. Entonces es totalmente consecuente o es algo que quería resaltar en relación a lo que decía Rafael hace un momento. Juan Pablo, por favor. De acuerdo, Emi, y yo creo, pues más allá de toda la evidencia que tengamos, porque es que hay demasiada, y acá nos podemos quedar en un podcast de más de un día hablando y hablando de la evidencia a favor de la legalización de las drogas, e incluso de la legalización de incluso todas las drogas, porque es que hay muchísima evidencia. Yo siento que acá en el fondo hay un debate filosófico, no, perdón, no un debate, sino una cuestión filosófica que está en la esencia de la cuestión, y me acuerdo que está clara en esta famosa sentencia de la despenalización en la que el ponente fue Carlos Gaviria, e incluso no se menciona esta parte porque se siente que no es como la razón de la decisión y lo principal, y es que él comienza diciendo que la moral regula las relaciones que uno tiene consigo mismo, pero el derecho regula las relaciones que tenemos con los demás. Y cuando uno empieza a tergiversar eso y cuando lo empieza a romper y lo empieza a dañar, incluso como Estado, por querer hacer una gobernanza que realmente no es gobernanza porque está mal hecha esa intervención, pues entonces empieza imponiéndole
creencias a las personas que no todo el mundo puede compartir y pues que se me le mete completamente en la vida privada sin justificación alguna, y eso es lo que está pasando en este caso. Y lo otro que quería decir ya como para cerrar y otra vez aterrizar al caso Petro, ya que estamos hablando de jurisprudencia, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno está empezando a ver en relaciones laborales que uno no puede echar a la persona si llega drogada, borracha, a menos de que esta persona esté cumpliendo con su función. Y pues quería traer esto a colación porque podíamos hacer un paralelo con el caso de Petro para ver si podría ser un irrespeto o no, y quería saber ustedes qué opinan. Pero yo lo veo en este caso que pues Petro es una figura pública, que hay maneras, hay modos de hacer las cosas. Sí está en un meeting de discurso y todo eso, pero pues más allá de eso, sí, yo sí siento que termina siendo un irrespeto por más de que siga cumpliendo sus funciones, como lo pudo decir la Corte Constitucional con los trabajadores hoy en día. Y Entonces, no sé qué opinen. Yo creo que sentaría un muy buen precedente, que pues, o sea, obviamente toca que la sanción no sea politizada, porque por más que a mí no me guste Petro, pues no creo que esto sea una falta pues así gravísima. Yo creo que sí le harían por una multa, no sé de cuánto, y me toca investigar más para saber de cuánto correspondría, pero sí debería pues, cumplir algún tipo de sanción, porque en épocas pues, de elecciones pues no se puede permitir que pues, un senador de la República esté borracho mientras da un discurso, que simplemente no es una falta de seriedad pues, total. Yo lo que creo es que a un nivel, pues ya para concluir, gracias Juan Pablo, a un nivel un poco más superficial, realmente le veo un problema grave pues a Petro en cuanto a la falta disciplinaria que pudo haber tenido, que supongo que tuvo, porque seguramente no se debe permitir beber alcohol durante mientras uno ejerce sus funciones de senador de la República, que él debía estar haciendo aún si se encontraba en el territorio. Pero a un nivel más profundo, yo creo que esto termina siendo pues demostración de las bases de la democracia, en cuanto a que uno termina escogiendo a la persona que quiere para el puesto al que se está lanzando. Entonces, en últimas, a lo más profundo, es una decisión de las personas y de nuestros oyentes inclusive, de pensar si quieren escoger a una persona que pues durante sus funciones pueda, como lo dice Juan Pablo, no que las esté desarrollando suficientemente acorde a lo que se cree como bien, como para que no lo retiren de su posición si fuera el caso, pero termina siendo una decisión de las personas si quieren o no escoger una persona que haga eso durante su trabajo, que yo creo que es una decisión legítima que pueden tomar cualquier persona, y sobre todos los aspectos de un político. Hay personas que escogen el político solo por su programa o voto programático, otros pueden que observen hasta sus aspectos personales más íntimos, porque esa es a lo que uno se expone como personaje público. Pero bueno, me parece muy chévere la discusión que desarrollamos, la verdad me gustó muchísimo, me parece interesante. Seguramente saldrán otras durante esta semana, porque tenemos pensado discutir también el tema alrededor de las maquinarias políticas, pero para esto queremos hacer una observación anterior con todo el equipo. Recordarles que todas las visiones dentro de nuestro programa son recibidas, que siempre están invitados a compartir su opinión, sobre todo si son abogados y conocen del programa, que nos sigan en nuestras redes, @desde _facultad en Instagram, en YouTube nos pueden buscar también para ver los programas como Desde la Facultad, y en Spotify también nos pueden encontrar como La Voz del Derecho desde la Facultad. Muchísimas gracias por escucharnos y pues entonces hasta la próxima. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad, un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Chávez.